Atiquiwa, bienvenida. Eh, Quiero en esta primera parte, eh, Atiquiwa, eh, como tu nombre dice, ¿no? La madre de los pensamientos positivos, de los buenos pensamientos. Quisiera comenzar este diálogo, Atiquiwa, preguntándote así, de entrada. ¿Cuáles son los pensamientos, las reflexiones que esta situación de cuarentena, pandemia a nivel mundial ha generado en ti? ¿Qué estás reflexionando ante este nuevo escenario que se nos ha presentado de golpe? Volver al origen es un espacio para dimensionar lo cotidiano, lo cercano, eso que podemos hacer con nuestras manos. Eh, y en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido un momento de reflexión colectiva y estamos en un punto de la civilización humana de inflexión y solo tenemos dos caminos desde la Viti Bunsichari, desde nuestra manera de entender la crisis sistémica y multifuncional, y es o encontramos una alternativa a esto que para nosotros es autodestrucción, esta economía suicida, esta cultura suicida, esta política suicida, que es el neoliberalismo, y pasamos a una democracia vital, es decir, a la soberanía existencial, al empoderamiento de las comunidades, volvemos a ser comunidades sustentables. Esa es, digamos, la reflexión de este momento, y creemos que se ha cultivado durante siglos en nuestras comunidades valores esenciales para este momento, como el cooperar con la inteligencia de la tierra. Creemos que es el momento de que las escuelas de sabiduría ancestral puedan también acompañar lo que significa las decisiones para el buen vivir. Atiquiwa, ¿podrías, para los lectores de la revista que aún no saben mucho de tu cultura, de tu pueblo, de la sierra que la mencionas con tanta familiaridad, resumir así a manera de presentación, de qué pueblo nos estás hablando y dónde están ubicados, así para contextualizar geográficamente tu pueblo, ¿sí? Chunduanugabatá se llama en mi lengua, pero en español le dicen Sierra Nevada de Santa Marta. Es la montaña más alta cerca al mar que existe en el mundo. Es un macizo montañoso independiente que está al norte de Colombia, y allí habitan 4 pueblos: los Cogis, los Arhuacos, los Huigua y los Cancuamo. Y la visión de los mamos, que son nuestros orientadores y líderes espirituales y políticos, se resume en una sílaba que es C. He sido iniciada en este camino para llevar este mensaje de paz al mundo. Somos una cultura de la no violencia, y este camino, el Seinzarizan, el camino del ser, es un camino que me ha permitido construir mi propia voz, y, y pues desde allí quisiera también compartir las reflexiones para este momento. ¿Cómo fue, Atiquiwa, la construcción de esa voz que mencionas en un contexto donde además aún tenemos un
una mentalidad patriarcal, machista en buena salud, se podría decir. ¿Cómo fue ese proceso de construcción de tu voz siendo, en este caso, no solo representante de una cultura, sino también de la mujer y de la mujer indígena doblemente discriminada? El Sein Sarizano, ciclo vital del ser, tiene varias etapas, ¿no? La primera etapa, el Zayunkna, tiene que ver con la concepción. Para nosotros, antes de la realidad, primero todo está en Anuwe, en espíritu, en la conciencia. Entonces, yo creo que en el momento de la concepción, mi madre eh, pasaba por un momento muy especial. Era la primera profesional que tenía el pueblo arhuaco. Estábamos hablando del año 80, o sea, éramos aquí en Colombia salvajes que había que integrar a un proyecto homogenizante nacional. Y ella tenía reflexiones durante mi embarazo muy importantes que ahora me cuentan, y yo creo que todo eso hace parte de lo que es el Zayen, ¿no? De su proceso de concepción, gestación. El Yunkakusi, para nosotros el arraigo es una tiene un valor muy importante. ¿Dónde enterramos nuestra placenta? Yonkakusi, uno siempre necesita tener un cordón umbilical a la tierra. Entonces, para nosotros ese es un tema de la crisis que vivimos como civilización, el desarraigo. Y por supuesto, Isei, que es cuando nos dan el nombre, es nuestra misión. Somos hijos no solo de nuestra madre y nuestro padre biológico, sino somos hijos del cosmos, de las estrellas, del momento. Allí recibí mi nombre, Ati Seigundiva, y fue muy importante este nombre, Madre de los Buenos Pensamientos. Es una gran responsabilidad en una cultura para el cual somos pensamiento. Y bueno, tengo también arriba en nieves perpetuas de la Sierra Nevada de Santa Marta una laguna, Atinaboba, madre del canto, de la danza, madre también de nuestras culturas eróticas, el amor. Eh, Fui creciendo con también lo que significan todos los rituales de transición del ser de niña a mujer, el Manseimuke, que significa entender por qué la mujer representa la tierra misma y sus ciclos biológicos están profundamente sincronizados con el Atibunna, con la Vía Láctea, con la luna. Y en este proceso de vida de rituales, nosotros somos una cultura de rituales, eh, se va construyendo ese vínculo profundo entre el cuerpo y el territorio. Entonces, luego, cuando ingreso a la universidad, pues tengo también la oportunidad de iniciar un diálogo interior, intercultural, y a lo largo de este proceso, pues hice mi formación de profesión, pues soy administradora pública, y mi vida profesional y mi misión y mi pasión las he tenido que venir armonizando, ¿no? Porque eh, tengo una misión que es activar la cartografía sagrada de la Tierra, que nos recuerda que somos una unidad. Y entonces he ido a hacer pagamentos a muchos lugares sagrados de nuestra América, del mundo, dedicar un tiempo y un servicio a esta labor, lo cual son decisiones de vida porque implica también tiempo, energía vital. He dedicado mi juventud a ello, y también, no solo en la academia, sino también
como militante de la tierra, el derecho de los pueblos a su autodeterminación, a defender la dignidad de todas las culturas. Es una lucha natural que ha venido surgiendo contra la homogenización, entender que la riqueza de la humanidad está precisamente en su diversidad. Se hablan más de 7.000 lenguas nativas en el mundo. Y como mujer indígena, custodia de semillas, pues vengo de una tierra que tiene todos los pisos térmicos, donde las mujeres se dedican a cuidar las semillas, semillas que contienen 10.000 años de historia, que son civilizaciones, y eso implica, por supuesto, una militancia política contra la biopiratería, contra la revolución verde que envenenó nuestros suelos, contra los transgénicos, y bueno, se van juntando nuestras voces a una ética del cuidado de la vida, se van juntando también nuestras voces con los movimientos que coinciden con nosotros en la necesidad, pues, de sanar el ser, sanar el saber, sanar el poder, sanar los espacios vitales. Y entonces ha surgido también la profunda necesidad de tener voz, y no solamente voz en la comunidad a la cual pertenezco, sino tener voz política para poder también pasar de la resistencia espiritual de un pueblo pacífico a propuestas para una nación diversa como es la de Colombia. Y en ese ejercicio pues he tenido triunfos, he tenido derrotas, he tenido que afrontar pues todo lo que significa un Estado profundamente colonial aún, que le cuesta responder a una sociedad policéntrica y multicultural, denunciar todavía funciona como un virreinato. Y bueno, creo que es una lucha que va surgiendo en la medida que vas encontrando tu voz, tu conciencia política, y cuando te vas conectando a los territorios, vas construyendo esos vínculos espirituales con la tierra, pues creo que somos sujetos colectivos también, somos sujetos comunitarios, y creo que no estoy acabada todavía, ni las luchas han terminado. Creo que siempre hay esa posibilidad de nutrirlo de, de toda la luz que voy encontrando también en otros seres humanos. Atiquiwa, mencionaste el tema de sanar el saber. Estoy pensando en tiempos, tú lo sabes muy bien, de etnocidio, ese proceso deculturativo, ¿no? Esa desvitalización de nuestras matrices culturales. Estoy pensando en los mamos, estoy pensando en la manera como ustedes están cuidando ese conocimiento, esa sabiduría al estar coexistiendo en sociedades como las que acabas de mencionar, ¿no? Un estado colonial, un proceso de saturación informativa de otros valores, de ir pues impregnando a las nuevas generaciones de contenidos y categorías distintas. ¿Cómo están cuidando, cómo están guardando, cómo están preservando esos valores, ese conocimiento, esa sabiduría, esos guardianes de conocimiento que tienes? Cuéntanos cómo están haciendo esto y cómo les está yendo? Es el desafío, creo que, de todos los pueblos originarios. Quiero responderte en dos sentidos. El primero, ¿qué estamos haciendo en la Sierra Nevada? Levantando nuestras escuelas de sabiduría femenina. Es un trabajo arduo, significa nuestros encuentros, la construcción de nuestras cancuruas, que son las casas de sabiduría, el acompañamiento a los cuimis, que son los niños y niñas aprendices de mamo. Y estos son procesos de educación propia, no se pueden confundir con la educación formal escolarizada del Estado. Allí hay un camino
que se ha mantenido de generación en generación. A mí me antecede pues todo un tátara. Levantamos el cáncamo. ¿Qué quiere decir? Cada familia se encarga de cuidar una parte del saber arhuaco. Yeurua es la cancurua, donde el pueblo arhuaco cuida el agua. Es una labor que fue encomendada desde que nuestro padre Serancua y nuestra madre Seinacan nos concibió. Entonces creo que es una misión. Yo pertenezco a Gumuke Busintana por el lado de mi abuela, y creo que lo importante es que cada ser humano asuma la misión, la responsabilidad de cuidar una tradición, la sabiduría, aún en el marco de mis viajes, de mi militancia política a la tierra, la defensa de una democracia vital. Tengo una conexión con Yeurua. Permanentemente el mamo viene, hacemos pagamento aquí, estoy en conexión, y allá está mi abuela haciendo todo un trabajo de memoria. El pueblo arhuaco acaba de construir en Simonorúa, que es otra región, el centro de memoria de nuestro pueblo. Tenemos por lo menos la memoria de los últimos 100 años de diplomacia de nuestro pueblo, es decir, un trabajo de ser custodios de nuestra propia historia, de nuestras propias luchas, de nuestra propia cultura. Y esto implica, por supuesto, la comprensión del genocidio cultural. Por ejemplo, el pueblo arhuaco fue el primer pueblo indígena en expulsar en los años 70, los 80, la misión capuchina, por considerar que estaba exterminando nuestras cosmovisiones. Muchos pueblos no lo hicieron y fueron debilitados espiritualmente. Entonces, entender que las luchas son colectivas también, que necesitamos para cuidar las semillas, organizarnos en comunidad, para cuidar la historia, para escribir nuestra propia historia. Es la fuerza de la autodeterminación de los pueblos, y para nosotros la fuerza para hacer todo ello viene del espíritu, de la fortaleza espiritual. Entonces, en Colombia hay diferentes procesos. El nuestro es un proceso espiritual, ¿no? Y por eso seguimos avanzando en la protección de la Sierra Nevada, Nibi Ingrakana en nuestra lengua, la línea negra. Por primera vez el Estado reconoce un lugar sagrado. Línea negra es otra concepción de tiempo, un tiempo cíclico, un espacio cuántico, y que queda como resultado de muchos siglos de lucha de los mamos. Y creo que es importante por eso que empecemos a sanar. Y cuando digo a sanar, quiero abordar esta pregunta en otro sentido, y tiene que ver con el diálogo intercultural. Creo que no podemos permitir que las mujeres indígenas que no pueden expresarse en el idioma dominante español o escribirlo sean consideradas analfabetas. Esto es violencia epistémica. Y lo que vemos es que en la educación formal escolarizada de los estados en América hay una exclusión sistemática de la ecología de saberes de nuestra América. Creo que en ese sentido tiene que haber una inclusión. Nosotros somos una América diversa, rica en saberes, y también todos los niños y niñas deberían tener la oportunidad de beber de estos saberes, y esto significa una justicia cognitiva, superar la violencia epistémica. Esto significa también que pasemos de las entelequias a los convivires, otras pedagogías, otras metodologías de enseñanza. Esto tiene que ver con un movimiento pedagógico ancestral que queremos impulsar en esta América, herida también por el extractivismo económico y todo este capitalismo cognitivo.
Entonces yo creo que además de ese proceso interno que es supremamente valioso de mantener nuestras cancuruas, nuestras escuelas de sabiduría, de seguir haciendo memoria al andar, también tenemos que combatir el racismo que se sigue promoviendo a través de la educación formal escolarizada. Atiquiwa, tú sabes que en esta sociedad, en este modelo, se habla de ciencia y cuando se menciona ciencia se está pensando en el conocimiento exclusivamente generado, producido con sus metodologías de Occidente. Y cuando se refiere a los conocimientos, yo tuve una bisabuela que era curandera, se habla de saberes o incluso de supersticiones. ¿Sí? En ese contexto me gustaría tu reflexión y puntualmente ir desembocando luego en lo que son nuestras medicinas actualmente tan combatidas. No es el caso de Bolivia aún, ojalá, pero estamos viendo como en varios países el practicar la medicina que practicaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, ahora está empezando a ser incluso delito. Quiero saber tu reflexión al respecto y también que me puedas contar un poquito la medicina de tu pueblo, la medicina tradicional, originaria, si es, está vigente, si no ha sufrido ningún ataque en ese sentido por parte del paradigma médico y las farmacéuticas que están detrás. Hay que desnudar las falacias de Occidente. Por ejemplo, el crecimiento infinito es una falacia. Y todos los defensores del recetario de los objetivos del desarrollo sostenible, circunscritos todavía a esta concepción del crecimiento económico infinito, en el momento en que nos encontramos, deben tener un poco de respeto por la lucha, por la economía indígena, por la economía de la naturaleza. Entonces, lo primero que quiero dejar de presente es que quien más bienes y servicios produce es la naturaleza y que la naturaleza tiene dignidad, es decir, tiene un valor intrínseco en sí mismo. Y esto tiene que ver con el colapso desde nuestro punto de vista del antropocentrismo, es decir, que creer que el cosmos y la Tierra y todo está hecho para satisfacer solamente las necesidades humanas. Así que desde la visión C de los mamos, creemos que esta ética utilitarista debe llegar a su fin. Hacemos un llamado a todos los seres humanos conscientes a que construyamos una ética transcultural donde la tierra tenga dignidad. Y esto tiene que ver con el relacionamiento de los seres humanos con las demás especies. Yuisinka yuisitama, decimos nosotros en nuestro idioma. Quiere decir que todos los seres y especies de la tierra tienen derecho natural al sustento, a la vida. Ningún Estado, ningún mercado puede cercenar estos derechos naturales a la vida, a existir. Y ahí es muy importante entender que el agua no es un recurso, el agua es un ser, el agua es el actor más importante de nuestro territorio. Y como tal, aquí en Colombia vamos avanzando en el reconocimiento de los ríos como sujetos de derechos. Ya llevamos 9 ríos y ahora hemos empezado un trabajo para que el río Bogotá sea declarado supuesto. ¿Cómo estamos entendiendo nosotros el problema de esta crisis sanitaria? Entonces, ahí hay una relación que tenemos que poner de presente, ecosistema y salud. Para nosotros la salud humana y la salud de la tierra es una salud.
Para nosotros, las divisiones político-administrativas son un invento humano. La tierra es una. Hay una unidad. Es, es interdependiente. Partiendo de esta visión, esto tiene que ver con la salud pública, la salud colectiva. Los suelos vivos son la base de la salud. Esos pequeños organismos, microorganismos que procesan la materia orgánica y que hacen suelos, si el suelo tiene vida, si el suelo tiene su equilibrio orgánico, pues los alimentos que allí se producen van a tener también toda esta riqueza y nos lo van a aportar a nosotros. Así que para nosotros hay que hacer un trabajo muy importante de sanar nuestros suelos, todo un proceso de reconversión de los suelos afectados por los agrotóxicos, por todos estos agronegocios, la salud, la seguridad, la soberanía, la autonomía, el alimento no solamente hay que verlo, es identidad, es dignidad, es soberanía de los pueblos. En ese sentido, también el agua, la relación salud y agua, la salud pública. Entonces creemos que hay que trascender esa visión de simplemente que la salud está en la red pública hospitalaria. Sí, eso es parte. O que es un servicio, no. Tenemos que hablar de una salud, un mundo, de nuestras relaciones con el agua, con la tierra, con los animales. Ahora, invadir los biotopos de los animales, el hábitat de los animales silvestres puede ser catastrófico para la especie humana. Ya sabemos que el COVID o otros como el H1N1, la gripe aviar, tienen que ver con los sistemas de producción agresivos con los animales que los someten a condiciones insalubres. Entonces, sanar la tierra significa transformar también los sistemas de producción, de transformación, de distribución y de consumo de la especie humana, que tienen que armonizarse con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, el ciclo del agua, el ciclo agroalimentario, el ciclo del aire, los ciclos y los calendarios ecológicos, y esto requiere realmente una plena conciencia de quienes están tomando las decisiones, pero también la plena conciencia desde nuestras casas, desde nuestros barrios, desde nuestras ciudades, de lo que estamos haciendo. Entonces, esto a grosso modo es una visión de salud colectiva, de salud pública. Entonces, estamos hablando de la importancia de una ecoepidemiología y también de la importancia de una epidemiología intercultural. Es decir, proponemos un diálogo con la medicina occidental. Creemos que ha caído en ser solamente un negocio o un servicio público, y en muchos casos se ha privatizado. Pero hablar de la salud colectiva y la salud pública implica también en esta América diversa, pues considerar otros puntos de vista. Ahora, en lo particular, la sanación, la relación paciente, creo que, bueno, allí hay todavía todo un camino por ahondar. Nosotros creemos que en la constitución política de nuestro país, pues se reconoce que somos un país diverso, que nuestras medicinas, a pesar de toda la globalización y el exterminio de nuestros conocimientos, sigue existiendo, y que es importante para sanar, pues también recurrir a las plantas, a los alimentos realmente que nos nutran, vitales. Y bueno, creo que toda esta comida chatarra, procesada, envenenada con agrotóxicos, hechos con fines de lucro, pues realmente agravan el problema de la salud, no lo resuelve. Entonces, pues tenemos que volver a sembrar, seguir cuidando las semillas, comer alimentos de verdad, con identidad, con dignidad. Eso es lo que debemos entender, que esos son asuntos de salud colectiva, de salud pública, y que deben ser parte de la agenda de todos. Mencionas con frecuencia, Tequila, el tema de los alimentos,
la soberanía alimentaria en tiempos de pandemia, donde la globalización ya está en entredicho, tambaleándose. Parece que la manera como se manejó resultó incluso para los defensores de este sistema totalmente inviable, no sustentable. Eh, Esto nos lleva también a una reflexión sobre las semillas y aparece, estamos presenciando en diversos países la irrupción o el debate, por lo menos, respecto a la amenaza que suponen las semillas transgénicas. Este es otro tema del cual nos gustaría escuchar tu palabra, tu sentimiento, tu reflexión. Semillas, soberanía alimentaria y la amenaza de las semillas transgénicas. Bueno, lo primero es hacer un reconocimiento. Yo considero que el aporte más grande que las mujeres hemos hecho a la humanidad ha sido la domesticación de las semillas. Por lo menos la semilla del maíz. Son 10.000 años de trabajo fundamentalmente femenino, de cultivar, cosechar, recoger lo mejor, volverlo a plantar, la diversidad de nuestras especies. Entonces, las semillas son un bien común de la humanidad al servicio de los pueblos. ¿Cuál es el problema? Que hay una ciencia cinética que toma la semilla, modifica un gen y lo patenta. Esto es biopiratería. Es apropiarse un trabajo colectivo, un trabajo de la naturaleza. Pues lo primero es que en toda esta discusión, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de Naciones Unidas no ha querido reconocer el trabajo fundamentalmente de las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las semillas criollas, las mujeres campesinas. Y esto es un tema también que debe estar presente en la sociedad. Es decir, no podemos nosotros permitir que las transnacionales semilleras se roben el trabajo y se roben el conocimiento y todo lo que esto significa. Pero también, por otro lado, vemos cómo hay 4 semillas que dominan el mundo. La soya, el maíz transgénico de Monsanto, el trigo, el arroz. Estas semillas, si las comparamos con las semillas nativas, como la quinoa, por ejemplo, nutricionalmente no hay punto de comparación. La quinoa alimenta más, nos hace bien a la humanidad, le hace bien a la tierra. Entonces, realmente tener acceso a alimentos de verdad que nos nutran, que nos fortalezcan el cerebro, que nos aporten a la salud, pues es un tema que debería ser parte de la agenda de todos, la defensa pues al derecho a la alimentación digna, con identidad saludable. Estamos viviendo una guerra frontal de los agronegocios, de los monocultivos contra nuestra agrobiodiversidad. Y nosotros no podemos vacilar, debemos estar al lado de nuestras semillas nativas, de nuestra agrobiodiversidad, porque realmente está aquí el futuro de la biosfera. Es decir, desde todos los territorios diversos y desde nuestras reservas comunitarias de semilla, queremos invitarlos a que trabajemos por un futuro saludable, justo, sustentable y en paz. Y creemos que todos podemos aportar desde nuestro resguardo, desde nuestro territorio, desde nuestra ciudad. Y esta no será una lucha fácil, ya que, por ejemplo, los estados tienen un sistema de compras públicas donde privilegian todos estos alimentos procesados para nuestros niños. Por ejemplo, la bienestarina, que viene y se regala en los colegios, se compran. Yo creo que necesitamos transformar y que estas compras públicas
de los sistemas distritales de nutrición privilegien lo producido localmente. Ahora aquí en Colombia, en el marco del COVID-19, sacaron un decreto para importar el maíz. Esto es un golpe a la economía local de nuestros campesinos. Yo creo que es muy importante también, como una alternativa a toda esta economía suicida, empezar a fortalecer nuestros mercados locales, comer lo que se produce, lo que producen nuestros campesinos, nuestros indígenas, esta lógica de transportar los alimentos, refrigerarlos, en fin, estos son los agronegocios y esto no es bueno para la salud y no es bueno para la tierra. Ya entrando a la última pregunta en este diálogo, que espero luego tenga una continuidad, a ti, Kiwa, me gustaría, ya reflexionando sobre lo que está pasando en este momento. Hay una pandemia, hay cuarentena, se especula sobre el origen del virus, se está insinuando la vacunación obligatoria como un requisito para pues convivir con los demás, ¿no? Entonces, estamos frente a un escenario de incertidumbre y quisiera, terminando esta entrevista, tu reflexión respecto a esto: pandemia, posible vacuna obligatoria y la mirada desde tu cosmovisión de esto que está comenzando a aparecer en el escenario, que no parece muy tranquilizador, ¿no? Que vengan y te impongan un paradigma médico distinto al que hemos practicado toda la vida desde ancestros. Parece ser una invasión de todos nuestros derechos fundamentales y, en fin. Con esta reflexión me gustaría terminar este diálogo y pues el anhelo de que nos encontremos próximamente. Y ahí la única fuerza que puede, frente a esta situación, es la voluntad. Los seres humanos tenemos que educarnos en tener la voluntad para transformar este sistema suicida. Tenemos que construir un sistema vital y eso significa tomar decisiones. Nosotros no podemos vacilar. Esto colapsó las ciudades. Por ejemplo, Bogotá, estamos discutiendo aquí el plan de desarrollo. Es una de las ciudades más densas. Entonces, realmente hay que volver a la tierra, tener aire puro para respirar, tener alimentos producidos de manera orgánica que nutran nuestro cuerpo, tener agua viva. Eso es un derecho humano fundamental a un hábitat seguro y limpio. Lo otro es seguir presos de este sistema enfermo, terminal, que trata a toda costa, porque lo que están haciendo ahora con el confinamiento es que el sistema de salud no colapse, pero no, y encontrar soluciones de raíz, es decir, transformar nuestros hábitos de vivir, nuestra manera de pensar. Y yo creo que la libre autodeterminación no solamente ha sido una lucha de los pueblos indígenas a que sean respetados sus conocimientos, sus medicinas, sino debería ser un derecho existencial de todo ser humano a la autodeterminación. Y eso va a requerir un poquito de esfuerzo. Estamos tan acostumbrados a reflexionar, a tomar decisiones autónomas. Creo que en este momento el fortalecimiento de nuestra soberanía existencial para no seguir como borregos lo que se está imponiendo, que muchas veces lo que hace es favorecer los intereses de las grandes farmacéuticas. Y ahí los
tenemos una lucha y es porque el 60% y más de los intereses de las farmacéuticas están sobre nuestra biodiversidad. Una posible vacuna podría provenir de la quina que está en nuestros bosques. Entonces yo creo que es necesario también una bioética, una ética para la hora de tomar nuestras decisiones personales, familiares, colectivas. Tenemos también que fortalecer nuestro sistema inmunológico y tomar medidas al respecto. Yo lo que creo es que tenemos que darnos cuenta que la crisis finalmente es del paradigma del mercado y la salud vista como un mercado. Ya no les voy a contar de todas las denuncias que hay, pero mi pregunta es, ¿la gente sigue creyendo en este sistema moribundo, nauseabundo, o va a tener el valor y la dignidad y la voluntad de construir un sistema vital para todos? Pues nosotros estamos al lado de armonizarnos con los ciclos de la naturaleza, de sanar, de defender el derecho a una vida digna, a un futuro saludable, justo y sustentable que respete nuestras identidades. Y entonces actuamos a veces como niños pequeños, haciendo eco de los medios masivos hegemónicos, también de una ciencia al servicio de estos grandes proyectos o modelos de desarrollo y que gozan de la legitimidad porque la gente le da la legitimidad. Yo creo que la ciencia también a estas alturas ha mostrado sus dientes y una parte de ella, pues obviamente está en este proyecto suicida y nosotros no podemos entregarle nuestra confianza, nuestra salud, nuestra vida también a una ciencia sin ética. Yo creo que hay que pensar cuáles son los valores, los principios que van a orientar nuestras decisiones como personas, como comunidad, como sociedad. Y yo creo que una sociedad saludable tiene que ver también con una sociedad muy consciente. Y esa conciencia colectiva, ¿quién la va a construir? ¿Cómo la vamos a construir? Eso va a implicar un diálogo a profundidad. No estamos para paños de agua tibia. Esto tocó fondo. Y yo creo que esto tiene que ver también con una pregunta que quiero dejar planteada. ¿Cómo estamos entendiendo nosotros esta crisis económica, sanitaria que estamos afrontando? Yo creo que la pandemia es una pandemia también de la inconsciencia, es una pandemia, si nosotros volvemos a intentar a restablecer la normalidad, luego de esta situación, tratando de aplicar el mismo recetario de los tecnócratas, de los organismos internacionales, no hemos aprendido la lección. Entonces, esto también es un llamado a valorar lo que podemos hacer desde nuestros territorios, desde nuestros saberes, desde nuestro rol. Yo creo que hay retos para la academia, retos para la sociedad, retos para los estados, y esto tiene que ver con el empoderamiento del ser, el empoderamiento espiritual. Creo que siempre seremos más vulnerables si nuestro espíritu está doblegado y domesticado.